¿Cómo están? ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos con otro cuentito muy bonito, El Duende de la Tormenta, de Carlota Carvalho de Núñez. Muy bonito, espero les guste. Saludos para todos, saludos para los suscriptores. Poquito a poquito estamos subiendo. Estoy muy feliz por eso. Me da ánimo a seguir leyendo bastante, a seguir aprendiéndome los cuentos o recordando muchos cuentos. Este cuento que a continuación que viene lo escuché hace muchísimos años, pero también algunos de ustedes lo habrán escuchado. Un cuento andino, El Duende de la Tormenta. Ahí va. Cierta vez, unos viajeros encontraron cerca a una mina abandonada un muchachito indio dormido. Les llamó la atención que un ser humano estuviera en un paraje tan frío y solitario. Quisieron averiguar cómo había llegado hasta allí, pero el muchachito permaneció completamente mudo. Les preguntaron cómo se llamaba a sus padres sin obtener ninguna respuesta. Él les miraba extrañado, como si no comprendiera una palabra. Los viajeros vacilaron entre dejarlo allí abandonado a su suerte o llevarlo consigo. Decidieron este último y montándole sobre la grupa de una de sus cabalgaduras, fueron con él hasta el caserío más cercano. Allí le dejaron en la casa de una buena mujer que vivía con cierta comodidad y tenía 2 hijos. Ella, o sea, la buena mujer, lo tuvo en su casita, lo vistió, le dio de comer y luego le preparó un blando lecho y lo trató con cariño. Pero el muchachito parecía un animalito del monte, pues no hablaba y miraba con recelos a su protectora. Después de unos días, pensó en dedicarlo a las faenas del campo. Le mandó a cosechar papas. Pero el muchachito se puso a dormir y regresó sin las papas y sin el costal. La buena mujer se dijo, no sirve para el trabajo del campo, pero en algo tiene que ayudar. Hoy le mandaré a cuidar el rebaño. Y así se lo ordenó. Pero esa tarde, el muchachito se presentó con 2 ovejas de menos. Su mayor placer consistía en seguir a los peones que trabajaban en las minas. Se introducía allí sin que nadie se ocupara de él. Amaba la oscuridad y en los días de sol se metía en los rincones más oscuros de la casa. Una noche se desató una furiosa tempestad. Los truenos retumbaban en las montañas vecinas y el viento rugía con fuerza sobre los tejados de las casas. La mujer y sus hijos se abrazaron llenos de temor. Entonces sucedió una cosa extraordinaria. El muchachito se animó, sus ojos brillaron de alegría y empezó a cantar con una vocecita destemplada y chillona en un idioma desconocido. Luego se puso a bailar agitando los brazos. Sus movimientos se hacían cada vez más rápidos, hasta que de improviso abrió la puerta y se lanzó afuera, perdiéndose en la oscuridad. La pobre mujer salió a llamarlo porque le había tomado cariño, pero el arisco muchachito no apareció nunca más. Pasó mucho tiempo. Los hijos de la viuda crecieron y fueron mineros, igual como había sido su padre. Un día hubo un desplome en la mina y uno de sus hijos quedó atrapado junto con otros operarios. La pobre mujer acudió desconsolada y no quiso moverse de allí durante todo el día, esperando a que extrajeran a su hijo. Pero llegó la noche y los mineros abandonaron la tarea. La mina quedó desierta y la pobre mujer permaneció llorando sentada sobre una piedra.
De pronto empezó a retumbar el trueno y a iluminar el rayo, el cielo ennegrecido por la tormenta. Una figura humana se agitó sobre la oscuridad. Al pasar cerca de la mujer, ésta le reconoció. Era el muchachito a quien ella había recogido en su casa hacía mucho tiempo. Él se detuvo a mirarla y un relámpago iluminó en ese momento el semblante lloroso de la pobre mujer. Entonces el muchachito le hizo una seña para que le siguiera y se perdió en la oscuridad de la mina. La mujer anduvo a tientas durante un buen rato. El muchachito le indicaba el camino con agudos gritos. Al fin se detuvo y con sus manos afiladas empezó a arañar las duras rocas. Pronto quedó abierto un agujero por donde pudo entrar. Un rato después volvía con el cuerpo del minero a cuestas. Estaba con los ojos cerrados y parecía muerto. El muchachito le sopló en la cara y así lo reanimó. Después, el hijo se incorporó y pudo andar. El muchachito los guió hasta la entrada de la mina. Afuera los truenos seguían retumbando. Pero ya la pobre mujer no tenía miedo. Había recobrado a su hijo y se sentía demasiado feliz. Cuando quiso agradecer al extraño hombrecillo su buena acción, ya este había desaparecido. A la luz de un relámpago, le vio alejarse bailando, bailando, siempre bailando entre la tempestad. Y bien, mis amigos, ahí estaba el cuentito de Carlota Carvalho de Núñez, El duende de la tormenta. Espero les haya gustado. Les espero en un próximo video. Cuídense mucho y pórtense bien.